El misterio detrás de la historia de la prueba de fe de Abraham. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado La noche en que el cielo cayó. En los días en que el cielo parecía sellado con 7 cerrojos, cuando las oraciones se alzaban como humo pero no bajaban respuestas, Dios habló a Abraham. Pero no fue como antes, cuando columnas de fuego marcaban el camino o ángeles bajaban en visión. Esta vez la voz vino como un susurro en la médula del alma, imperceptible a los oídos humanos, pero cortante como la espada de una espada. «Abraham, aquí estoy», respondió él, sin dudar, aunque su corazón presentía que aquella noche dividiría su historia en 2. Y la palabra descendió como fuego invisible sobre su espíritu. En Génesis 22, versículo 2 dice: «Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré». Entonces el tiempo pareció detenerse. Isaac, su hijo, la reza tardía prometida por Dios, el milagro de la vejez. ¿Ahora debía ser consumido por el fuego? Esa noche, Abraham no durmió. Se sentó a la entrada de su tienda, bajo un firmamento plagado de estrellas, aquellas mismas que Dios le había mostrado años antes. Así será tu descendencia. Pero ahora, cada estrella parecía interrogarlo, surgiendo las siguientes preguntas como: ¿qué clase de promesa se construye sobre la ceniza de un hijo? ¿Y qué clase de Dios pide algo tan profundo y guarda silencio? El anciano miraba al cielo como quien esperaba una segunda instrucción, una voz que revocara la orden, una explicación, pero no vino nada. Solo el zumbido nocturno del desierto. Y la fe. Una fe desnuda, sin pactos visibles, una fe cruda, sin garantías, una fe cortante, sin lógica. La pregunta espiritual es: ¿por qué Dios pediría un sacrificio tan doloroso? Siendo su respuesta: porque hay momentos en que la fe verdadera debe cruzar el fuego, y no basta con palabras. Dios, que todo lo ve, no buscaba la muerte de Isaac, sino el acto que revelara el corazón. En su sabiduría infinita, Dios nos enseña que no se trata solo de confiar en sus promesas, sino en su carácter, incluso cuando sus mandatos parecen romper nuestras propias promesas. La carta de Santiago lo deja claro. En Santiago 2, versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham no razonó el mandato, sino que lo obedeció, y fue en esa obediencia que la fe se hizo perfecta, como el oro que se prueba en el crisol. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado El camino del cuchillo y el fuego. El alba aún no había roto del todo, y ya Abraham estaba de pie. El rocío mojaba sus sandalias. Sus manos, aunque envejecidas, cortaban leña con la firmeza de quien conoce su deber, pero el temblor de su alma era más fuerte que cualquier hacha. Sin decir palabra, ensilló el burro, tomó la leña, el cuchillo envuelto en lino, y llamó a Isaac y a 2 siervos. Nadie preguntó a dónde iban. Nadie se atrevió a quebrar el silencio que rodeaba al patriarca como un manto invisible. 3 días de viaje, 3 días sin hablar, 3 días de muerte interior. Cada paso en el desierto era una herida que sangraba por dentro. Cada noche Abraham alzaba los ojos al cielo y preguntaba en voz baja: «¿Realmente, Señor? Así terminará la promesa». Pero el cielo, que antes le había mostrado las estrellas de su descendencia, ahora parecía esconder su rostro. Hasta que al tercer día, Abraham detuvo el burro y levantó la mirada. Sus ojos viejos, empañados de lágrimas contenidas, divisaron el monte. En Génesis 22, versículo 4 dice: «Entonces alzó Abraham sus ojos y vio el lugar a lo lejos. No había truenos, no había fuego celestial, solo un monte silencioso como si el mismo Dios lo hubiera guardado para ese día. Un altar invisible esperaba allí como un tribunal sagrado donde la fe sería juzgada y justificada». Abraham habló por fin, con voz entrecortada. En Génesis 22, versículo 5 dice: «Quédense aquí con el burro», dijo a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos adelante, para adorar. Luego regresaremos». ¿Regresaremos? ¿Era esperanza? ¿Negación? ¿O era fe en su forma más pura? Tomó la leña y la cargó sobre los hombros de Isaac, como si el muchacho ya llevara su propio altar. Abraham, en cambio, llevaba el cuchillo y el fuego, el instrumento del juicio y el símbolo del espíritu. Subieron juntos.
El viento silbaba entre las piedras, y el sol comenzaba a ascender detrás del monte, tiñendo todo de oro triste. Fue entonces que Isaac, de rostro sereno, pero con los ojos llenos de curiosidad, rompió el silencio sagrado. En Génesis 22, versículo 7 dice: «Padre, sí, hijo mío, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda?». Abraham se detuvo. El cuchillo pesaba más que antes. Miró a su hijo, aquel niño nacido de la promesa, fruto de la risa de Sara y de la gracia divina. Su voz salió ronca, envuelta en un misterio que ni los ángeles habrían osado explicar. En Génesis 22, versículo 8 dice: «Dios proveerá un cordero para la ofrenda, hijo mío». Y siguieron caminando. Uno con fe ciega, el otro con confianza inocente. Ambos hacia el monte del destino. La pregunta es, ¿realmente Abraham creyó que Dios intervendría? Siendo su respuesta que sí. Su silencio no era resignación, era fe encapsulada. Él sabía que el Dios que le dio a Isaac, contra toda posibilidad, también podía devolvérselo, incluso desde la muerte, como lo revela la carta a los Hebreos. En Hebreos 11, versículo 19 dice: «Abraham pensaba que Dios tiene poder para levantar aún de entre los muertos». Él no caminaba al sacrificio, sino que caminaba hacia el milagro, aunque no sabía cómo llegaría. Esta es la fe que no exige explicaciones, solo obedece, confiando en que el final será gloria, aunque el camino sea dolor. Finalmente, en el último capítulo llamado «Donde el cielo gritó y el carnero apareció». La cima del monte Moriah no era cualquier montaña. Ese suelo árido, cubierto de piedras y raíces secas, iba a ser testigo de una ofrenda que resonaría por siglos. Con manos que temblaban no por edad, sino por el peso de la obediencia, Abraham apiló cuidadosamente la leña. No lo hacía como constructor, sino como padre. Cada rama era una puñalada invisible, cada nudo, una lágrima no derramada. Isaac no resistió. El texto no lo dice, pero el silencio lo grita. Su confianza fue total. En Isaías 53, versículo 7 dice: «Dejó que su padre lo atara, como cordero mudo ante el matadero». Isaac subió voluntariamente al altar, imagen viviente de un sacrificio venidero aún más profundo. Y entonces el cuchillo se alzó. En Génesis 22, versículo 10 dice: «Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. El metal brilló por un instante bajo el sol, y el tiempo pareció detenerse. Un instante eterno. Justo antes del descenso de la hoja, una voz rasgó el silencio del cielo como relámpago invisible». En Génesis 22, versículo 11 dice: «Abraham, Abraham, aquí estoy», respondió él como lo había hecho días atrás, pero esta vez con el alma al borde del abismo. En Génesis 22, versículo 12 dice: «No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño. Ahora sé que de verdad temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». El cuchillo cayó de sus manos. Isaac respiró. Abraham cayó de rodillas, y el cielo por fin habló con misericordia. De pronto, como una aparición celestial entre espinas, Abraham alzó la mirada, y allí, atrapado por los cuernos en un matorral, había un carnero. Fuerte, majestuoso, silencioso, como si hubiera estado allí desde el inicio, esperando que el corazón de Abraham pasara la prueba. En Génesis 22, versículo 13 dice: «Abraham tomó el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y ese altar que estaba destinado al dolor se transformó en escenario del milagro. Entonces Abraham proclamó con voz quebrada por el asombro y el alivio». En Génesis 22, versículo 14 dice: «A este monte lo llamó: El Señor proveerá, o Yahvé Jireh». Porque en el último segundo, cuando todo parecía perdido, Dios se mostró como proveedor. No cuando Abraham lo pidió, sino cuando estuvo dispuesto a darlo todo.
surgiendo la pregunta: ¿qué representa el carnero atrapado en el arbusto? Y su respuesta es: el carnero es una sombra profética de Jesucristo. Así como el carnero fue provisto por Dios para morir en lugar de Isaac, también Jesús fue enviado por el Padre para morir en lugar nuestro, atrapado en las zarzas del juicio que merecíamos. En Juan 1, versículo 29 dice: «Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El monte Moriah es el mismo lugar donde siglos después se levantaría el templo, y no muy lejos, una cruz. Lo que sucedió ese día no fue solo una prueba de fe, fue un ensayo profético del plan eterno de redención. Hasta acá se puede entender que la fe verdadera siempre es probada en la cima del sacrificio. Y aunque parezca que el cuchillo descenderá, Dios nunca llega tarde. Él es Yahvé Jireh, el Dios que provee, a su tiempo, a su manera y en su monte santo. La reflexión final de esta historia, a la cual llamaremos cuando el altar no está fuera, sino dentro. Dios no necesita nuestros sacrificios, sino que necesita nuestros corazones rendidos. Él no se alimenta de ofrendas externas, no se impresiona con liturgias, palabras bonitas o actos vacíos. Él escudriña lo más profundo del alma, así donde se esconde lo que más nos cuesta soltar. A Abraham no le pidió a Isaac porque deseara sangre, sino que le pidió a Isaac porque sabía que Isaac era el centro de su corazón. Era la promesa hecha carne, el sueño hecho hijo, el futuro hecho risa. Y ese es el punto. Lo que Dios te pide no es lo que duele, sino lo que ocupa su lugar. La pregunta es: ¿qué está pidiéndote Dios que sueltes hoy? Quizás no sea un hijo como en el caso de Abraham, pero quizás sea tu orgullo, ese que no te deja pedir perdón, o tu necesidad de tener el control, como si tu plan fuera más sabio que el suyo. Quizás sea tu zona de confort, esa jaula dorada que te mantiene seguro pero estéril. Tal vez Dios te esté pidiendo que sueltes esa relación tóxica, ese temor disfrazado de prudencia, ese ministerio que empezaste por Él, pero ahora lo manejas como si fuera tuyo. Surgiendo varias preguntas como: ¿y si lo que te pide hoy es tu nombre, tu reputación, tu deseo de ser reconocido? ¿Y estás dispuesto a ponerlo en el altar? Porque Jesús lo dejó claro, sin adornos ni promesas vacías. En Mateo 10, versículo 39 dice: «El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que entrega su vida por mi causa, la salvará». A veces el verdadero sacrificio no es perder algo, es reconocer que nada es realmente nuestro y rendirlo todo con manos abiertas, como Abraham alzando el cuchillo y esperando el grito de Dios en el último segundo. Un verdadero final para el alma es que no es el carnero lo que salva, sino el corazón que obedece. No es el altar lo que transforma, sino la fe que lo construye. Y no es el sacrificio lo que glorifica a Dios, sino la confianza en que Él proveerá, siempre. Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más videos.